más que afecta a nuestra salud. Antes de comenzar, quisiera que si su esposo, su papá, su abuelo, su tío, su hermano tiene más de 40 años, dígale que vea el programa o lo escuche, llámelo, que es de suma importancia para ellos. Hemos estado hablando en el programa pasado de un examen que va dirigido a los varones, sobre todo aquellos que tienen más de 40 años. Así que el varón que vive ahí en su casa, que tenga más de 40 años, dígale que escuche o que vea el programa, que es de suma importancia para los varones en esta noche. Y si usted es mujer, lo puede ver y escuchar el programa para que le transmita la información importante que daremos en esta noche. Vamos a hablar de un tema el cual lo hemos tocado en programas anteriores, pero hoy de nuevo lo hablaremos porque está relacionado con la actividad que vamos a tener la próxima semana en nuestra clínica. Así que esté pendiente durante todo el programa para que sepa qué es la actividad que vamos a tener. Y si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, ahí están los números para que se pueda comunicar con nosotros para esta actividad que va dirigida a los hombres de 40 años hacia arriba. Entonces el tema de hoy es un tema también que compete a los hombres. Así que preste atención, llame a los varones de su casa, ya sea su abuelo, su papá, un hermano, su tío, etcétera, si tiene más de 40 años. Y si no tiene más de 40 años, es menor, también puede ver o escuchar el programa para que cuando cumpla los 40 años sepa qué es lo que tiene que hacer como chequeo de una enfermedad que afecta frecuentemente a los hombres, que antes la veíamos en las personas más avanzadas de edad y actualmente lo estamos viendo en personas muy jóvenes. Vamos a poner ahí en la pantalla el tema para que usted sepa de qué vamos a hablar. Hoy hablaremos de la prostatitis. Ahí en esa imagen se adelanta que es la prostatitis, es una inflamación de la próstata. De eso hablaremos en esta noche. Lo haremos porque, como le mencionaba, está relacionado con la jornada que tendremos en nuestra clínica la próxima semana. Así que no se despegue del televisor, de la radio, o si el programa se transmite por el Facebook en vivo para que usted esté pendiente. De esas tres maneras nos pueden sintonizar en esta noche. Entonces, hoy hablaremos de la prostatitis. En la imagen de la izquierda, lo que se ve ahí en la parte más abajo del círculo que está arriba, el que está hacia abajo rodeando esa línea café es la próstata. Esa es una próstata normal, pero cuando la próstata se inflama se ve como el dibujo que está en la imagen de la derecha. Entonces, para ir adelantando, la prostatitis es el tema que hablaremos en esta noche. Ya ahí hay una introducción que es la prostatitis, por qué se produce, vamos a hablar cuáles son los factores y qué debemos de hacer para evitar y cuál es el examen que se hace para poder detectar estos problemas de la próstata. El día de hoy nos enfocaremos en uno de ellos, que es la prostatitis. Ese es el tema de esta noche. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen siempre hacemos remembranza de lo que es la próstata, porque a veces muchos pacientes uno les menciona la próstata o les habla o ellos, pero a veces no tienen ni idea dónde está la próstata. La próstata es una glándula que solo lo tenemos los hombres y como se ve en esa imagen está rodeando la uretra. La uretra es el tubito de donde sale la orina de la vejiga hacia afuera. Ese tubito se llama uretra, pues rodeando ese tubito está la próstata, como se señala ahí en esa imagen. Y está muy por debajo de la vejiga. Por eso es que cuando la próstata se inflama, lo que produce son síntomas urinarios, porque se considera parte en cierta forma del sistema urinario. Entonces la próstata es una glándula, como usted la ve ahí, que tiene la forma de una nuez y que rodea el tubito que se llama uretra por debajo de la vejiga. Ahí está la próstata.
y los primeros síntomas que produce son síntomas urinarios, como los vamos a mencionar más adelante. Pongamos la siguiente. Ahora, hablando en forma general de la próstata, ahí en la imagen de la izquierda se ve algunas estructuras que están relacionadas en la ubicación de la próstata. Si usted ve, ahí está el dibujito donde dice vejiga. Luego, por debajo de la vejiga y rodeando la uretra está la próstata. Ahí se ve bien clarita en esa imagen. Y también la próstata está cerca del recto. Por eso es que a veces los pacientes que tienen problemas de la próstata a veces tienen dificultad para poder evacuar las heces cuando la próstata se inflama, porque puede crecer hacia el recto. Porque si usted ve ahí en ese dibujo, digamos que la próstata casi está en medio de la vejiga y el recto. Entonces, por eso es que hay problemas, como le mencionaba, urinarios cuando hay inflamación de la próstata. Entonces la próstata tiene la forma de una avellana, otros dicen de una nuez, pesa de 20 a 25 gramos, es color rojiza, tiene una consistencia firme y elástica y mide 28 a 30 milímetros de altura con 40 de ancho y 25 milímetros de espesor. Esa es una información general de la próstata para que usted que nos escucha o que nos ve tenga una mejor idea de dónde está la próstata y por qué produce esos síntomas urinarios que vamos a mencionar más adelante. Pongamos la siguiente imagen, ya entrando en el tema de esta noche de la próstata. Hay varias enfermedades que pueden afectar la próstata. Las patologías en términos médicos son las enfermedades. Cuando hablamos de patología es una enfermedad. En este caso, las patologías de la próstata, o sea, las enfermedades que pueden afectar la próstata, unas son benignas y otras malignas. ¿Cuáles son las benignas? Benignas quiere decir que no son cancerosas. Entonces, las enfermedades benignas de la próstata está en primer lugar la prostatitis, que es lo que hablaremos en esta noche. Pero también hay otra enfermedad que se llama hiperplasia prostática benigna, que es la que la que presentan la mayoría de los señores en una edad arriba de los 50 años. Hiperplasia quiere decir un crecimiento anormal de un órgano. Entonces la hiperplasia es un agrandamiento, crecimiento anormal de la próstata. Benigno porque no produce cáncer. Entonces las enfermedades que pueden afectar la próstata pueden ser benignas o malignas. Las benignas, o sea que no son cancerosas, es la prostatitis y la hiperplasia prostática. Y también el cáncer puede afectar la próstata y se considera dentro de las patologías malignas. Entonces, esas son las 4 enfermedades más frecuentes de la próstata. Ya hemos hablado de ellas en programas anteriores. Hoy nos enfocaremos en la prostatitis, como está encerrada en ese círculo rojo. La prostatitis es una enfermedad benigna de la próstata. Pongamos la siguiente. Luego, ya hablando del tema de lo que es la prostatitis, se define aquellos procesos de naturaleza inflamatoria o infecciosas que afectan la glándula prostática. Entonces, cuando hay un problema inflamatorio, generalmente en la gran mayoría de los casos producto de una infección, eso es la prostatitis, una inflamación de la próstata producto en la mayoría de los casos de infecciones. Entonces, cuando nos referimos a prostatitis, es una inflamación de la próstata que puede ser causada en la mayoría de veces a infecciones. Eso quiere decir prostatitis, inflamación de la próstata. Siempre les menciono que en medicina, cuando las palabras terminan en itis, casi siempre se refiere a inflamaciones. La amigdalitis, una inflamación de las amígdalas, la otitis, una inflamación del oído, la prostatitis, entonces una inflamación de la próstata. Casi siempre producto de infecciones, como vamos a ver más adelante. Pongamos la siguiente. Ahora, la prostatitis es la infección genitourinaria más frecuente en el varón entre la segunda y cuarta década de la vida. Por eso le mencionaba que la próstata se considera parte del sistema genitourinario en el hombre. Por eso dice ahí que la prostatitis es la infección genitourinaria más frecuente en el varón
sobre todo en la segunda, tercera y cuarta década de la vida. Esa es una infección bien frecuente en la próstata y no tiene ninguna relación a neoplasia de próstata. ¿Qué quiere decir? Neoplasia en términos médicos es cuando nos referimos a un cáncer. En medicina, las neoplasias se refieren a lo que son cáncer. Entonces, la prostatitis es la infección génito-urinaria más frecuente en el varón entre la segunda y cuarta década de la vida, y la prostatitis no está relacionada a cáncer de próstata, es una enfermedad benigna, o sea, no es cancerosa. Esa es la ventaja con este problema, que se puede tratar y se puede curar el paciente cuando es una prostatitis, sobre todo infecciosa, como vamos a ver más adelante. Pongamos la siguiente. En la siguiente, la epidemiología de la enfermedad de la prostatitis es un diagnóstico urológico más común en los menores de 50 años. O sea, de todas las enfermedades por las cuales consultan los pacientes a nivel de urología, la más común es una de las más comunes es la prostatitis, sobre todo en menores de 50 años. O sea que la prostatitis se ve en personas jóvenes, a diferencia del cáncer de próstata o de la hiperplasia que se ve en pacientes mayores. Entonces, el diagnóstico urológico más común en menores de 50 años es la prostatitis. En cuanto a la epidemiología, el tercer lugar ocupa en mayores de 50 años, seguida de hiperplasia prostática benigna y de cáncer de próstata. O sea que en los menores de 50 años es el diagnóstico más común, y en los mayores de 50 años ocupa el tercer lugar. Por arriba están la hiperplasia prostática y el cáncer. O sea que entre más edad tiene la persona, las enfermedades más frecuentes es la hiperplasia benigna y el cáncer. La prostatitis es más frecuente en personas o en hombres jóvenes. Puede presentarse también en hombres de 20 a 49 años y en mayores de 70 años la prostatitis. De 9 a 16% de los hombres se diagnostican en alguna ocasión con prostatitis. Y la prostatitis representa 3 a 12% de consulta masculina a urología. O sea, es una de las causas frecuentes por las cuales los varones van a consulta a urología por la prostatitis. Esto es datos epidemiológicos para que tengamos una mejor noción de qué tan frecuente es la enfermedad y en qué personas es más frecuente. Entonces, la consulta más común en urología en menores de 50 años. Es la tercera enfermedad más frecuente en mayores de 50 años y puede presentarse la prostatitis en hombres de 20 a 49 años o en mayores de 70 años. Y en un 9 a 16% de los hombres tendrán un caso de prostatitis alguna vez en su vida. Y la prostatitis representa 3 a 12% de consulta masculina en urología. Son datos epidemiológicos de cómo se distribuye la enfermedad. Pongamos la siguiente. Luego en la siguiente, hablando de la epidemiología es la rama de la medicina que estudia el comportamiento de las enfermedades en diferentes poblaciones o áreas geográficas. Entonces, hablando siempre de la epidemiología, el 2 al 12% de los hombres han presentado un episodio de prostatitis y el 8% de las consultas urológicas es representado o lo ocupa, esta enfermedad. Alrededor de 2 millones de consultas anuales por esta enfermedad se producen en los Estados Unidos y ocurre en hombres de todas las edades, pero es más frecuente en adultos jóvenes. O sea, la próstata puede afectar a los jóvenes y la enfermedad que más afecta a las personas jóvenes es la prostatitis, sobre todo en personas de entre 40 a 50 años o quizá menos. Pongamos la siguiente. Luego en la siguiente imagen, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un hombre, si los tiene, puede tener más predisposición a tener este problema de la prostatitis? Un factor de riesgo es aquel factor que lo predispone a usted a padecer de alguna enfermedad. En este caso, los factores de riesgo relacionados con la prostatitis
Primero están las alteraciones anatómicas. Hay pacientes que a veces tienen problemas anatómicos de nacimiento en sus órganos. Entonces, si hay alguna alteración anatómica en la próstata, está más propenso a tener problemas de prostatitis. Otro factor de riesgo es cuando hay estenosis de la uretra o fimosis o hiperplasia prostática benigna. Hay hombres que desde que nacen tienen estrechez a nivel de algunas vías que tienen que ver con la expulsión de la orina, en este caso de la uretra, o el meato urinario, que es el hoyito que está en la punta del pene por donde sale el orín, es muy estrecho, es lo que llama fimosis, o la próstata está agrandada en la hiperplasia prostática. Otro factor de riesgo para la prostatitis es cuando hay manipulación de la vía urinaria, por ejemplo, cuando le hacen una biopsia, cuando le colocan una sonda para expeler la orina, hay un mayor riesgo de tener un problema de prostatitis. En caso de la colocación de la famosa sonda vesical, a veces por alguna X o Y razón le tienen que colocar una sonda a un paciente y pues si no se hace con las medidas adecuadas o higiénicas, asépticas, puede transmitir una infección a nivel de la próstata y lo predispone a tener la prostatitis. Esos son factores que si usted los tiene lo van a predisponer a tener más frecuentemente problemas de prostatitis. Pongamos la siguiente. Luego, en cuanto, siempre hablando de la prostatitis, la patogenia, siempre hay pacientes que son bien acuciosos y que siempre le preguntan a uno, ¿y por qué de tal cosa o por qué tengo tal cosa? Entonces, la patogenia quiere decir por qué se produce la enfermedad. Entonces, la prostatitis se puede adquirir por 3 vías. Esas 3 vías es una vía retrógrada, o sea, por contaminación de los genitales, del recto a los genitales, puede entrar la infección, se llama vía retrógrada. Otra es por la diseminación hematógena, si usted tiene una infección en los riñones, en los pulmones, en los intestinos, esas bacterias a través de la sangre van a llegar a la próstata y producir la prostatitis. Y la otra vía es propagación de la flora fecal a través de los vasos linfáticos. Entonces, la infección de la próstata, lo que es la prostatitis, puede adquirirse de forma retrógrada porque las bacterias entran de la uretra, que es el tubito que saca la orina que está en el pene, hacia el interior del área genital, llega a la próstata, esa es vía retrógrada. La otra es diseminación hematógena. Si usted tiene una bacteria en los pulmones, en los riñones, en el intestino, estas bacterias van a la sangre y por medio de la sangre llegan a la próstata. Y la otra es propagación de la flora intestinal por medio de los vasos linfáticos, pueden llegar también a la próstata. O sea, a través de esas vías pueden llegar las infecciones a la próstata. Pongamos la siguiente. Luego la fisiopatología es lo mismo que hablamos anteriormente. Puede deberse la prostatitis a un reflujo de orina, a diseminación por vía linfática o diseminación hematógena o por instrumentación, cuando a usted le colocan una sonda o le extraen la orina por medio de una sonda, o pacientes que a veces le hacen una biopsia, etcétera. Cuando se le introduce un instrumento por la uretra, puede haber una contaminación y producir una prostatitis. Esas son las formas como podemos adquirir una prostatitis los varones. Vamos a la siguiente. Luego, la clasificación de la prostatitis. Ahí tenemos el sistema de clasificación de la prostatitis de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. La clasifican en un grado 1, 2, 3, 3A, 3B y 4. La categoría 1 es prostatitis aguda bacteriana. Se presenta en el 2 al 5% de los casos. Luego en la categoría 2 tenemos la prostatitis crónica bacteriana, el mismo porcentaje del 2 al 5%. Y en el 3 tenemos la prostatitis crónica con un síndrome llamado síndrome doloroso pélvico. O sea, hay hombres que siempre pasan con dolor en el área pélvica producto de una prostatitis crónica.
Eso representa un 90-95% de los casos. Luego está la 3A inflamatoria y la 3B no inflamatoria. Y el grado 4 es la prostatitis inflamatoria asintomática, o sea que el paciente no le produce síntomas. Entonces la prostatitis se puede clasificar por grado 1, 2, 3, 3A, 3B y 4, de acuerdo si es prostatitis aguda bacteriana, crónica bacteriana, o si es una prostatitis crónica con síndrome doloroso pélvico, y en letra A o B si es inflamatoria, no inflamatoria, y la 4 cuando es una prostatitis inflamatoria asintomática. Es una clasificación pues que los médicos es la que la manejan, solo la menciono para que usted sepa que hay, al igual que la mayoría de enfermedades, una clasificación también de la prostatitis en grado o estadio. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente imagen, en la etiología es lo que causa la prostatitis. Lo que les mencionaba anteriormente son las vías. La etiología o la causa de la prostatitis generalmente se debe a gérmenes, bacterias similares a las que causan las infecciones del tracto urinario. En el pasado hemos hablado de las infecciones del tracto urinario. Pues esas bacterias que hemos mencionado en su mayoría son las mismas que causan la prostatitis. Dentro de ellas tenemos a la famosa Escherichia coli. Si ustedes alguna vez le han hecho un urocultivo y en el urocultivo se ha mencionado esa bacteria Escherichia coli, también es causante, aparte de infecciones urinarias, gastrointestinales, también puede ser causante la Escherichia coli de prostatitis aguda, sobre todo en un 58 a 88%. Hay otra bacteria que se llama Proteus que puede causar prostatitis en un 3 a 6%, otra se llama Pseudomonas en un 3 a 7%, y también está el Staphylococcus aureus como causa bacteriana de la prostatitis aguda. De la prostatitis aguda casi siempre es causada por infecciones, y dentro de los gérmenes más comunes son los mismos que causan infección en la vía urinaria. Pongamos la siguiente. Luego en la siguiente, las manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que un paciente va a presentar cuando tiene una prostatitis, o sea, una infección, una inflamación de la próstata? La mayoría de síntomas son urinarios, como los vamos a mencionar más adelante, pero en forma general el paciente de repente usted lo va a ver que está enfermo, que tiene fiebre, hay síntomas constitucionales, puede tener malestar, dolor en los músculos, a eso le llaman mialgias, y lo básico también son síntomas urinarios irritativos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son. En el aspecto de la orina, que es el 93% de los casos presentan síntomas urinarios. Entonces, si un paciente tiene problemas urinarios, es un varón de 40 años y tiene fiebre, hay que pensar en una prostatitis. También puede haber dolor perineal y cuando la próstata se inflama demasiado puede haber retención urinaria. Ya vamos a mencionar más adelante, esté pendiente cuáles son los síntomas urinarios irritativos, o sea, para que usted sepa si tiene uno de ellos o más, quizá tenga una prostatitis o un problema a nivel de la próstata. Pongamos la siguiente. Son algunos síntomas que el paciente cuando tiene una prostatitis lo va a presentar. Aparte de lo que mencionamos anteriormente, el paciente puede tener afectación general. Si tiene fiebre, va a tener afectación del estado general y la fiebre de comienzo súbito con escalofríos. También los síntomas de irritación miccional o urinarios pueden ser disuria. Disuria es que el paciente siente dolor y dificultad para orinar. Puede tener polaquiuria. Polaquiuria es que el paciente está orinando a cada rato y poquito. Y también puede tener urgencia miccional. Urgencia miccional es que el paciente no aguanta mucho las ganas de orinar, se está yendo a orinar frecuentemente. Si no lo hace, se sale la orina. Entonces son síntomas de irritación urinarios que los pacientes con prostatitis lo pueden tener. Disuria o dificultad y dolor al orinar, polaquiuria, ir a orinar con frecuencia pero en pocas cantidades, y la urgencia miccional, que es
que si usted no orina, pues los orines se pueden salir por sí solos. También puede tener dolor en la región perianal, como se ve ahí, porque la próstata está ahí en medio entre el escroto, donde están los testículos, y el ano. En medio ahí está el peritoneo y ahí puede haber irritación. Se llama dolor en la región perianal. Entonces, si usted tiene esos síntomas, lo más seguro que tiene una prostatitis. Pongamos la siguiente. En la siguiente, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo vamos a diagnosticar la prostatitis? Entonces hay algunos exámenes, también lo hacemos de acuerdo a los síntomas que hemos mencionado anteriormente. Si el paciente tiene varios de los síntomas que mencionamos anteriormente, sospechamos que puede tener una prostatitis de acuerdo a los síntomas. Lo examinamos y pueden ordenarse en algunas ocasiones algunos exámenes como el urocultivo y el PSA. De ese PSA es el que hablamos en el programa anterior y que al final les voy a recapitular en qué consiste ese examen de PSA y cuándo lo vamos a realizar en nuestra clínica para que usted esté pendiente. Al final vamos a poner ahí la información, así que no desconecte el televisor ni la radio porque vamos a mencionar esa actividad relacionada con la realización de este examen que se llama PSA. El PSA es el examen de sangre de la próstata, es el que vamos a realizar en nuestra clínica la próxima semana. Ya les voy a dar la información más detallada para que usted sepa. También se pueden hacer cultivos de la sangre o de la orina y también algunos y métodos de imagen como el ultrasonido, etcétera. Pongamos la siguiente. Lo que sí, hay diferentes formas de diagnosticar la prostatitis. Muchas veces lo hacemos clínicamente. Aparte de la prostatitis aguda bacteriana, está también la prostatitis crónica bacteriana. La prostatitis crónica bacteriana es una infección recurrente de la próstata. El paciente frecuentemente presenta este tipo de infecciones de forma recurrente. Ahí se llama una prostatitis crónica bacteriana. Hay una infección crónica de la próstata. La causa es siempre la bacteria Escherichia coli y hay otras bacterias ahí relacionadas con la prostatitis crónica bacteriana. Pongamos la siguiente. En la siguiente, de la prostatitis crónica bacteriana, está asociada a infecciones recurrentes de la vía urinaria por el mismo organismo. El 35% de hombres mayores de 50 años pueden tener o padecer prostatitis crónica. Entonces, en los pacientes de mayor edad es más frecuente la prostatitis crónica. Ahí en esa imagen se ve una próstata inflamada, como se señala en esa flecha. Eso es lo que produce una prostatitis crónica bacteriana. Pongamos la siguiente. Luego en la siguiente imagen, y hablando siempre de la prostatitis crónica bacteriana, los síntomas son similares a la de la prostatitis crónica aguda. El paciente tiene síntomas irritativos urinarios como disuria, y hablamos que es el dolor o el ardor para orinar. Los pacientes a veces lo describen como mal de orín, eso se conoce como disuria, urgencia urinaria, que usted tiene que ir a orinar frecuentemente porque si no se orina en su ropa interior. Y también polaquiuria, que es ir a orinar por poquito y frecuentemente. Otro síntoma bien característico de esto de la prostatitis es la nicturia. La nicturia es que el paciente se levanta a orinar frecuentemente cuando antes no lo hacía. Lo normal es levantarse una o por mucho 2 veces, pero hay pacientes que levantan hasta 5 o 6 veces o más en la noche a orinar frecuentemente. Eso se llama nicturia. Entonces la nicturia es un síntoma relacionado con la prostatitis. También el paciente puede tener dolor en el piso pélvico, como mencionábamos anteriormente. Puede tener un dolor también después de tener relaciones sexuales. El paciente también con prostatitis o la próstata inflamada puede tener orquialgia, se llama, o sea, dolor en los testículos. Y puede tener hemospermia, o sea, disminución en la producción de esperma o de espermatozoide. Entonces son otros síntomas relacionados con problemas de la próstata. A veces hay pacientes que nos dicen, mire que estoy orinando
muy seguido, tengo mal de orina, el chorrito es más delgado, me cuesta orinar y me duele un testículo. Entonces, es un síntoma relacionado con problemas de la próstata. Y también el paciente puede tener fiebre baja recurrente en algunas ocasiones. Pongamos la siguiente: si usted tiene uno de esos o más de esos síntomas, posiblemente tiene una prostatitis. Entonces, la prostatitis crónica también puede ser no bacteriana, o sea, producto de otros problemas que no son bacterias. Generalmente puede producirse a veces por procesos autoinmunes o porque hay una reacción inflamatoria a ciertas sustancias presentes en la orina. Y también puede deberse a otras alteraciones en la próstata que no son por bacterias. Se llama prostatitis crónica no bacteriana. Pongamos la siguiente. En la siguiente, siempre de la prostatitis crónica no bacteriana, también va a producir síntomas similares, mínimos a veces puede producir durante unos 3 meses. Hay dolor en la región perianal que se irradia al sacro o al recto, y también puede haber dolor en la zona suprapúbica. Puede haber también dolor en los genitales externos como los testículos, y también puede haber problemas en la eyaculación. Son otros síntomas de la prostatitis, sobre todo en la crónica. Pongamos la siguiente. Luego, hay otro problema también en la próstata que se llama prostatinia o prostadinia, que es un dolor a nivel de producido en la próstata, pero que no es causado por infecciones. La prostatinia es un cuadro clínico similar a lo que hemos mencionado anteriormente. Son molestias perianales o genitales, la causa es desconocida, los cultivos, los exámenes salen negativos, la biopsia solo indica una inflamación y el tratamiento a veces es un poco difícil porque no se sabe realmente la causa, pero sí está esta entidad que se llama prostatinia, que solo es una inflamación y un dolor en la nivel de la próstata. Pongamos la siguiente: sin causas identificables. Ahí vamos a resumir las manifestaciones clínicas de problemas de la próstata, en este caso la prostatitis. Escuche bien, por eso lo dejamos para el final. Vamos a recapitular los síntomas que una persona o un hombre puede tener cuando tiene prostatitis o inflamación de la próstata. Número 1, puede tener dolor abdominal. Número 2, ardor al orinar, que es lo que se conoce como disuria. En algunas ocasiones puede tener fiebre, escalofríos, puede tener incapacidad de vaciar por completo la vejiga, o sea, retención. Hay pacientes que no orinan y hay que colocarles una sonda porque la próstata está muy inflamada y comprime la uretra. Entonces se llama retención urinaria. Puede haber dolor en la espalda, dolor cuando usted orina, la famosa disuria. Puede haber dolor cuando usted va a evacuar las heces fecales, o sea, las deposiciones. Puede haber dolor cuando usted eyacula, puede haber dolor en el área entre los genitales y el ano, es un dolor perineal. Hay pacientes que a veces nos consultan por eso. Fíjese, doctor, que yo lo que siento es un dolor en medio de los genitales y del recto, ahí en medio exactamente. Ese se llama perineo o periné, es un dolor perineal. Otros síntomas asociados con la prostatitis es sangre en la orina o en el semen. Hay pacientes que nos han consultado algunas veces que el único síntoma que tienen es que presentan sangre en el semen. Te puede deberse a una prostatitis. También la sangre en la orina se puede deber a una prostatitis o a una inflamación de la próstata. Disminución en la fuerza del chorro de la orina. Hay pacientes que nos dicen, mira que el chorrito me llega ahí nomás, o es bien delgadito. Entonces, si hay alteración en la fuerza del chorro o en el calibre del chorro, también puede ser un síntoma de un problema de la próstata, de una inflamación de la próstata. Dificultad al orinar, hay orina con un olor bien desagradable. Hay pacientes o señores que nos dicen, es que la orina me tira un olor bien fuerte, puede deberse a una prostatitis. También hay aumento del tenesmo vesical, o sea que el paciente no retiene la orina y apenas la vejiga le caen unos cuantos ml de orina, tiene que ir a orinar frecuentemente.
y en algunas ocasiones hay pacientes que presentan dolor en los testículos producto de la prostatitis. Recuerde que la prostatitis se ve en pacientes jóvenes, sobre todo entre los 40 años, pero se puede presentar también en hombres jóvenes de 20 a 40 años. Esa es la prostatitis. Las otras enfermedades, que es la hiperplasia prostática y el cáncer, se ven en personas de mayor edad. De lo que estamos hablando en esta noche, la prostatitis es en personas más jóvenes. Pongamos la siguiente. Luego, el tratamiento, pues la ventaja de la prostatitis es que tiene un tratamiento. Si usted se trata, se va a curar, porque la mayoría de veces la inflamación es producto de una infección. Pero también, antes del tratamiento, se puede indicar algunas medidas generales, como es reposo en casa, hidratación adecuada, baños de asiento, administración de algunos analgésicos antiinflamatorios. Si le cuesta evacuar o defecar, se le indican algunos medicamentos que tienen la función de laxante, pero no de los que comúnmente usa la persona, sino que diferentes que usamos los médicos. Pongamos la siguiente. Esas son algunas medidas que ayudan con el problema de la prostatitis. Ya si está diagnosticada la prostatitis y es bacteriana, entonces le va a indicar antibióticos precozmente. Los antibióticos son los que curan las infecciones. Entonces los antibióticos se pueden dar de una forma empírica, es iniciarlos sin tener un examen o un urocultivo. En nuestros medios, pues lo hacemos así porque no todos los pacientes tienen acceso a poderse realizar un urocultivo o un examen. Entonces, pero lo importante es que se le inicie antibióticos tempranamente, y los antibióticos, el tratamiento durará de acuerdo a la evaluación que le haya hecho el médico, y si es aguda o si es crónica la prostatitis. De acuerdo a ello, el médico va a establecer cuál es el tiempo de antibióticos que le va a indicar y cuál antibiótico. Pongamos la siguiente. Luego, siempre con el tratamiento, la mayoría de los casos de prostatitis aguda se alivian por completo con medicamentos. Es una de las ventajas de este problema. O a veces con cambios ligeros en la dieta y en el comportamiento de las personas. También el tratamiento de la prostatitis no bacteriana es un poco más difícil, porque no se sabe, como les mencionaba anteriormente, la causa en sí, pero sí se pueden controlar los síntomas y se puede ayudar a mejorar los síntomas de acuerdo al tratamiento que su médico le indique. Pongamos la siguiente. Luego, otros tratamientos, dependiendo de la severidad de la inflamación de la próstata, hay pacientes que pueden ocupar una cirugía, pueden optar por orinar frecuentemente y por completo, o algunas ocasiones hay pacientes que ocupan, cuando hay retención de orina, colocarle una sonda. En cuanto a la dieta, cuando el paciente tiene inflamada la próstata, se le dice que evite el alcohol, algunos alimentos y bebidas que tienen mucha cafeína, y algunos jugos cítricos o alimentos muy calientes o condimentados. Eso se le prohíbe cuando la próstata está muy inflamada. Pongamos la siguiente. Creo que ahí es en la prevención. La prevención es cómo evitar las enfermedades. No todos los tipos de prostatitis se pueden prevenir. Hay unos que sí, hay otros que no. Las infecciones causadas por enfermedades de transmisión sexual se pueden prevenir teniendo un comportamiento sexual sin riesgo. Entonces, si usted tiene relaciones con personas que no son una pareja habitual, protéjase, porque las infecciones transmitidas sexualmente también pueden producir prostatitis. Es una forma de prevención. No hay otras medidas de poder prevenir esta enfermedad más que esa, como se menciona ahí. No todos los tipos se pueden prevenir. Pongamos la siguiente. En la siguiente, ahí está, ya estamos llegando al final del programa. En esa información que tenemos ahí, hablamos en el programa anterior de la prueba o el examen de la próstata en sangre, se llama PSA. Entonces ahí dice prueba de antígeno prostático. ¿Cuándo es recomendable hacértela? ¿Cuándo usted debe hacer
la prueba de la próstata en sangre, o sea, el PSA o el antígeno prostático. Se debe hacer a partir de los 40 años de edad, pero algunas guías o pautas dicen que usted se lo puede hacer después de los 40 años. Antes se indicaba después de los 50 años, pero las cosas van cambiando. Es como la mamografía en las mujeres. Antes se le indicaba a las mayores de 50 años, ahora se le indica a los 40 años hacia adelante. Entonces el PSA, que es el antígeno prostático o el examen de sangre en la próstata, se puede hacer a partir de los 40 años. ¿Qué es el PSA? Quiere decir antígeno prostático específico. El PSA es un examen de sangre de la próstata. Lo que mide es ese antígeno prostático, el nivel de ese antígeno. Ese antígeno es una sustancia que produce la próstata. Los niveles altos en sangre pueden facilitar la detección de algunos problemas en la próstata. Entonces, por eso se debe realizar una vez al año mínimo en personas o en hombres arriba de 40 años. Es la prueba del antígeno prostático, eso quiere decir PSA. Ese es un examen de sangre. Ahora dice ahí abajo, ven y realízatelo. La información es que el próximo jueves 30 de enero, podemos agrandar un poquito la parte de abajo, las letras tan pequeñas para que las personas pues, pero así no, yo les informo lo que dice ahí, ven y realízatelo. El lugar es en nuestra clínica médica familiar del doctor Denis Estrada, ubicada en la Placita Zanca. El jueves próximo 30 de enero vamos a estar realizando este examen ahí en la clínica a partir de las 7:30. Usted tiene que ir en ayunas porque es un examen de sangre. Próximo jueves a las 7:30 de la mañana vamos a realizar el examen del PSA, que es el examen de la próstata en sangre. Cualquier información nos pueden llamar o escribir al 89 37 88 33. Si hay un varón en la casa que no vio el programa o no lo escuchó y usted que es una señora o una ama de casa, transmítele la información. Dígale que en nuestra clínica del doctor Denis Estrada, el próximo jueves a partir de las 7:30 de la mañana, jueves 30 de enero, estaremos realizando este examen de la próstata en sangre. Hay que ir en ayunas. Si quiere más información, anote el número 89 37 88 33. Es nuestro número para que usted se pueda anotar. Es necesario anotarse porque con eso nosotros vamos teniendo la cantidad de pacientes, más o menos una idea, y así tener las pruebas listas para hacer el examen a todos los pacientes que lleguen. A ese número 89 37 88 33 se pueden anotar. Si yo no contesto la llamada, nos pueden mandar un WhatsApp y nos dicen, yo me llamo fulano de tal, o mi esposo se llama fulano de tal, o mi papá se llama fulano de tal, o mi tío se llama fulano de tal y quiere que lo anote. Me da el nombre y yo lo anoto. 89 37 88 33, ahí se pueden anotar conmigo. ¿Cuál es el costo del examen? El costo será de 500 lempiras, pero esos 500 lempiras que usted va a pagar ese día le incluye el examen y la consulta para ver el resultado del examen. No solo es hacerse el examen, como le mencionaba anteriormente, sino que el médico lo va a interpretar si está bien o no y si necesita un tratamiento o no, de acuerdo al examen y a los síntomas, si usted los tiene. Si usted no tiene ningún síntoma, pero tiene más de 40 años y se lo quiere realizar como un chequeo, perfectamente puede hacérselo. Yo le mencionaba que nosotros los latinos tenemos la costumbre de ir al médico solo cuando estamos enfermos. Entonces los hombres de 40 años hacia arriba, aunque usted no tenga ningún síntoma, se lo puede realizar el próximo jueves en nuestra clínica, recuerde, no se va a ir para otro lado, ahí en la clínica médica familiar de su servidor, el doctor Denis Estrada, ahí lo vamos a estar realizando el próximo jueves a partir de las 7:30 de la mañana. Vaya en ayunas porque el examen es de sangre. Esos 500 lempiras, pues ahí si usted se va a ahorrar porque en algunas ocasiones el examen puede valer 600, 800 lempiras más la consulta. Pues ese día las dos cosas tendrán ese costo de 500 lempiras.
Si usted puede, tiene los recursos, vaya el jueves a partir de las 7:30 para que se haga ese examen y aproveche esa jornada. Aproveche porque solo es ese día que estaremos realizando ese examen. Entonces, al 89 37 88 33, ahí está el número, nos puede llamar o mandar un WhatsApp para que se anote y con gusto lo haremos. Hay personas que ya nos están escribiendo, pues luego le vamos a contestar. Si alguien quiere llamar también por alguna información del examen o de la prostatitis que hemos hablado, le daremos unos minutos. Ahí están los teléfonos, 27 69 43 26, si lo quiere hacer acá al aire, o a nuestro celular 89 37 88 33. Ahí está el teléfono nuestro en la parte superior derecha de la pantalla, ya que en la información que tenemos ahí no se ve muy bien, pero es el 89 37 88 33. El jueves próximo, recuerde, es el examen de sangre de la próstata a partir de las 7:30 en nuestra clínica. Tiene que ir en ayunas porque el examen es en sangre. Entonces el jueves 30, solo ese día. El valor es bien cómodo, ya se lo mencioné. Aproveche que no todos los días tenemos estas jornadas o estas ofertas. Esa es la información que queremos transmitir con ese anuncio que está ahí en su pantalla, para realizarse el examen de la próstata en sangre el jueves 30 en nuestra clínica a partir de las 7:30 y tiene que ir en ayunas. Más información, como ya estamos llegando al final, nos puede llamar o escribir, ya un poco tarde, pero mañana nos puede llamar o escribir con gusto a ese número de teléfono. Casi siempre yo prefiero que nos escriban mejor por WhatsApp, porque a veces estamos ocupados atendiendo a un paciente y no podemos contestar llamadas, pero si usted nos escribe un mensaje a ese número o nos manda su nombre, con gusto lo vamos a anotar para el próximo jueves 30 de enero a partir de las 7:30 y realizarse el examen de la próstata en sangre. El examen se llama PSA, que quiere decir antígeno prostático específico. Así que es la información que queremos transmitir en esta noche. Vamos a pedirle el favor siempre también al profesor. Vamos a hacer tal vez un anuncio con la letra más un poquito grande para que nos estén pasando acá también el anuncio. El examen será el próximo jueves 30 de enero a partir de las 7:30. Eso es lo que hemos querido hablar y es la información. Ahí está, mire, ahí el examen, ven y realízatelo, lugar Clínica Médica Familiar del doctor Denis Estrada, ubicado en la Placita Zanca. Ahí en la Placita Zanca, la pared color blanco, ahí está nuestro nombre, ahí es donde tiene que ir. No vaya a ir a otro lado, ahí en la Placita Zanca, ahí está la clínica, el rótulo está en la pared, Clínica Médica Dr. Denis Estrada. El teléfono 89 37 88 33. El examen que vamos a hacer es el examen de la próstata en sangre. 500 lempiras incluye el examen y la consulta ese día. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana.